tiene responsabilidad allí en temas de docencia y de historia clínica, y él nos va a dar la visión del médico de familia sobre el conflicto entre accesibilidad y confidencialidad en la historia clínica, y además nos va a poner algunos casos reales de circunstancias difíciles que se han vivido en el ámbito de esta gerencia y de otros sitios. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. No sé si se oye bien o no, porque a veces me acelero un poco y a veces se oye un poco mal, pero bueno, si no me lo decís. Bueno, como ha comentado Fernando, yo voy a tratar algunos temas, voy a complementar un poco lo que ha informado ya Miguel, y vamos a tratar temas de intimidad, confidencialidad y seguridad de la información. Un poquito lo que vamos a ir hablando. Vamos a hablar un análisis de situación de cómo está la cultura de la confidencialidad en España, y para eso hemos traído un artículo publicado recientemente, hablar de los datos de carácter personal, algunos casos reales de sentencias y sanciones de la Agencia de Protección de Datos que salen en los medios de comunicación, un poquito de la Ley Orgánica de Protección de Datos, algunos supuestos prácticos para que bueno, pues, nos entrenemos cuando nos ocurra un caso qué podemos hacer. Tampoco vamos a dar recetas mágicas de en cada caso qué se puede hacer. Sí que queremos dar pues, herramientas para cuando nos ocurra un caso, pues por dónde pueden ir los tiros y que nos equivoquemos lo menos posible, ¿no? Hablaremos de responsabilidad penal y disciplinaria. Este tema, si vamos muy apurados de tiempo, lo mencionaré un poquito para arriba, y luego, bueno, pues como soy de Madrid y hay aquí algunos forofos que han venido de Madrid, también les comentaré algunos detalles específicos de la historia clínica informatizada de atención primaria en Madrid. Bueno, en cuanto a la cultura de confidencialidad, sí que he traído este artículo publicado hace 5 años, no es de atención primaria, es hospitalario, pero bueno, sí que nos puede hacer ver una visión de cómo está la situación sobre este aspecto no en los centros de salud, en un hospital, pero es muy extrapolable lo que puede ocurrir en un centro de salud, ¿no? En este artículo lo que hacía era que a los médicos y las enfermeras se les pasaba un cuestionario y se les preguntaba sobre esos 4 aspectos que hay ahí reflejados. Bueno, pues conocimiento sobre la legislación, qué comportamientos y actitudes hacían en el tratamiento de la información, cómo manejaban la documentación en papel en la historia clínica y valoración que hacían los profesionales de centro sobre la confidencialidad. Y bueno, sin más, pues en cuanto al conocimiento del marco legal y sin entrar en mucho detalle, el 60% manifestaba que desconocía la existencia de la ley de autonomía del paciente o únicamente había oído hablar de ella, y el 12% declara conocer bien su contenido. Y el 63% no conoce la Ley Orgánica de Protección de Datos, y únicamente el 12% sabe que romper la confidencialidad puede llevar a penas de prisión. En cuanto a los comportamientos y actitudes de profesionales sanitarios en el manejo de la información, pues decían que si por iniciativa propia quisieran saber qué le pasa a un conocido, el 23% de los médicos de enfermería mirarían su historia clínica, ¿no? Directamente, pues tengo un conocido aquí, voy a ver qué es lo que le pasa, mirarían su historia clínica, ¿no? Y si un amigo les pide información sobre un conocido común a ellos, el 62% no se la darían y un 28% no saben qué harían, si dársela o no. Y el 33% reconoce comentar a menudo datos de un paciente en lugares inapropiados. En cuanto al manejo de la documentación clínica, el 65% reconoce que en sus centros los papeles generalmente circulan con datos identificativos visibles, un 43% que hay documentación clínica a la vista de personas ajenas a la asistencia. Aquellos datos bastante significativos, creo que son importantes, ¿no? Que un 94% sí que oculta siempre los datos significativos de pacientes en congresos o sesiones docentes, y que un 90% se asegura de que el paciente no se ha identificado si emplea una fotografía. En cuanto a la historia clínica informatizada, el 71% refiere a no haber cedido nunca su clave personal de acceso a la historia clínica. Sin embargo, el 23% sí que lo ha hecho de manera excepcional. Y el 45% bloquea siempre el programa cuando se aleja de su puesto de trabajo, se supone que son ordenadores compartidos, y el 25% lo hace casi siempre. Bueno, este apartado lo vamos a pasar porque tampoco tiene que ver con la historia clínica. ¿Y por qué todo esto es importante? Pues porque, como hemos comentado antes, pues se trata de datos de carácter personal, ¿no? La ley orgánica ya establece que un dato de carácter personal, y aquí quiero incidir en que es cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica o acústica de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificables o identificables. Es decir, incluso una radiografía que pusiera una fecha de realización con una edad y con unas placas específicas en una pierna puestas, pues eso podría identificar a un paciente, podría ser un dato de carácter personal identificable, ¿no? Y luego hace mención a los relacionados con la salud, que son informaciones concernientes a salud pasada, presente y futura, física, mental de un individuo, ¿no? Y por eso es importante, pues son datos de carácter personal y encima sanitarios, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque, como ha comentado antes Miguel, pues son datos especialmente protegidos y precisan un alto nivel de seguridad, como vemos ahí en la parte de arriba de la diapositiva, junto con otros como la vida sexual, la religión, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahora he querido traer
Algunos casos que están publicados, porque esto aunque nos pilla un poco de lejos, pero sí que si vamos a la prensa podemos encontrarnos casos que han ocurrido, vemos que ocurren en todas las comunidades autónomas, ocurren a muy diferentes niveles de seguridad o de intimidad y confidencialidad de la historia clínica, y algunas sanciones que ha puesto también por la Agencia de Protección de Datos cuando ha detectado pues, alguna anomalía. Tampoco nos vamos a detener mucho en ellos, simplemente, pues bueno, aquí comentar que es una sanción de 210.000 euros por hacer ensayos clínicos sin autorización. Para más INRI, pues que hacía todo lo que no se podía hacer, ¿no? Pues bueno, hace un ensayo clínico con pacientes HIV sin autorización del Ministerio, sin contratar un seguro y sin recabar el consentimiento informado de los pacientes para participar específicamente en este proyecto de investigación, ¿no? En este otro artículo, pues bueno, comenta que alumnos en prácticas cuelgan en Twenty los análisis clínicos de un paciente, ¿no? Bueno, pues esto que nos parece un poco raro, pues está ahí en el orden del día, ¿no? ¿Vale? Hacen una foto al análisis y lo suben a Twenty, ¿no? Este es un aspecto en que se penaliza al sistema de salud a pagar 125.000 euros por un acceso ilegítimo a la historia clínica. Esto hace referencia a trabajadores sociales, que luego lo veremos más adelante, ¿vale? No me voy a detener aquí. En este otro, pues es lo mismo, es una denuncia a dos trabajadores de un hospital de Tenerife por acceder a la historia clínica de un paciente sin el consentimiento del paciente. Como veréis, pues hay distintas facetas donde se incumple, digamos, la norma y en todas las comunidades autónomas, ¿no? En este otro artículo, pues bueno, aquí no tiene que ver con la seguridad, pero más con la custodia de las historias clínicas que tiene que realizar un centro sanitario, ¿no? Y pide una protección, una sanción por haberse dañado 1.000 historiales médicos, bueno, porque se inundó una rotura en una cañería y se inundó el sitio donde estaban custodiados o archivados, ¿no? En este otro artículo, bueno, pues hace referencia a que al descargarse música, película a través de un programa, pues en un ordenador de la institución, pues subieron a la red 11.000 historias clínicas, de ellas 4.000 referentes a abortos, ¿no? Pues bueno, cosas que ocurren, ¿no? En ese hace referencia a una sentencia sobre un médico que había accedido a la historia clínica de otro médico sin tener su consentimiento. Este artículo lo he encontrado, yo creo que es un poco, aquí hace que esculpa al médico condenado por acceder a la historia clínica de un compañero. Yo no he encontrado que esté relacionado con el anterior, pero yo creo que es el mismo caso, en otra fuente, donde, bueno, aquí en un momento dado se considera que, bueno, que el médico solo accedió al nombre del médico del paciente y no accedió a datos clínicos del paciente, con lo cual, bueno, aquí le esculpan un poco en ese sentido. Con lo cual, esto refrenda un poco más que aquí todo no es blanco ni negro y no todo es un 2 y 2 son más 4. A veces puede ser blanco y a veces es negro, según cómo se mire, ¿no? Bueno, aquí otra referencia en la parte de abajo a datos, a protección de datos, sanciona a la Generalitat por difundir datos de salud. Aquí es una resolución condenatoria de la Agencia Española de Protección de Datos. Este es un caso curioso porque es que era un paciente que se metía en una URL para hacer una reclamación y al meterse en esa URL con el número de su reclamación, cambiando el número de reclamación podía entrar en otras reclamaciones y ver lo que habían puesto otros pacientes, ¿no? Con lo cual aquí se sanciona porque las medidas de seguridad no han sido las oportunas que tenía que haberse puesto, ¿no? En este otro caso es también una sentencia donde se pena el que se haya mandado una información clínica por fax a un sitio donde, a un fax genérico donde cualquier persona que pase por allí puede acceder a esos datos que se han transmitido por el fax, ¿no? Aquí hace referencia pues, a un auxiliar de enfermería que aprovechando sus condiciones de auxiliar, entra en la historia clínica de un paciente para ver su número de teléfono y poder contactar con él pues, para proponerle algunas actuaciones diferentes a la propia actividad asistencial, ¿no? Pues no sé, a lo mejor, no sé si era relacionadas con temas religiosos y tal, pues bueno, quiere contactar con esa persona, pero por temas que no tienen que ver nada con la actividad asistencial, ¿no? Y también está pues penado, contemplado en el estatuto marco, ¿no?
Sí que es verdad, comentaba antes Miguel un poco, que la información, o sea, el acceso a la información, la ley de autonomía hace referencia a que hay profesionales para temas de gestión, de inspección, que se puede acceder a la historia clínica, pero en esta sentencia, por ejemplo, vemos que se limita ese acceso a la información. Sí que la ley es muy tajante en que la información que se precisa o que se necesita es para un momento dado una cosa concreta y muy determinada. No se puede pedir información clínica o acceder a información clínica de forma genérica, sino tiene que estar muy motivada, muy justificada y para cosas muy concretas en particular, ¿no? Bueno, y visto un poquito esto, tampoco se trata de asustarnos, ¿no? Nosotros cuando damos algún curso de estos, de temas legales, pues bueno, lo que tratamos es de concienciar a todo el mundo. Quizá a lo mejor las personas que hacéis aquí son los que más concienciados con este tema, ¿no? Pero tratamos de concienciar y de dar herramientas